Buenas noches, hermanos. Buenas noches a los amigos. Estamos muy gozosos hoy en estos días porque estamos cumpliendo años. Tenemos 99 años predicando el Evangelio de la gracia salvadora. Y como dice el himno, grato es decir la historia. Así que estamos durante todo este tiempo predicando el Evangelio de la gracia salvadora. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, pero esta vez a partir del verso 14. Capítulo 2, verso 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y la palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por la hermosa oportunidad que tú nos concedes en esta noche de ir a tu palabra y buscar en ella las verdades preciosas que ella contiene. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu sea que nos utilice como instrumentos útiles en sus manos, y que todos oigamos tu palabra con fe para que nos sea de provecho. Pedimos en todo tu guía y dirección y te damos las gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, el daño que produce la enseñanza falsa. La enseñanza falsa no es que solamente, no, produce un daño. Y las iglesias tienen que tener cuidado acerca de este mal. Esto es como un veneno al cual hay que estar muy atento para que no entre dentro y produzca el daño que ella hace cuando entra dentro de las congregaciones. El apóstol Pablo dice en el versículo 14, recuérdales esto. Esa palabra, esa expresión, recuérdale, es una palabra enfática. Está en el tiempo presente y en el modo imperativo. O sea, es un mandamiento, y el presente, el auristo en que está, significa que debe ser constantemente. Es recordarles no una vez, sino constantemente estar recordándoles. Eso es muy importante. El maestro de la palabra tiene que saber que él tiene que estar constantemente recordándoles a los hermanos las doctrinas. Así como el errar es de los hombres, el olvidar también es de los hombres. Por lo tanto, el buen maestro de la palabra y el buen maestro en sentido general recuerda, hace hincapié, constantemente está haciéndole a las personas que recuerden las enseñanzas, repitiéndoselas. El apóstol le dice a su hijo en la fe, Timoteo, recuérdales. Y dice, no solamente recuérdales, sino recuérdales esto. Bueno, cuando dice esto, ¿a qué se está refiriendo? Tenemos entonces que irnos hacia atrás. Muy particularmente, vemos en el versículo 3 que dice,
tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso hay que recordarlo. Eso todavía tenemos nosotros hoy que tenerlo bien presente en nuestras mentes y corazones. Que nosotros somos soldados. Y como tal, como todo soldado, sufrimos penalidades. La vida del soldado no es una vida fácil. El apóstol Pablo le gustaba usar este símil del soldado para referirse a nuestra vida como creyentes. Somos soldados y como tal sufrimos penalidades, dificultades. El soldado no está tranquilo, no, porque si se descuida puede morir en la batalla. Tiene que estar en todo momento dispuesto a las dificultades y a los peligros de la guerra. El creyente está constantemente en guerra. Nosotros como creyentes debemos saber que estamos en una guerra espiritual permanente. Y la guerra con el enemigo, con Satanás, se da muy particularmente en la mente. Él trata de ganar nuestra mente. Ya veíamos cuando tratamos en primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El Espíritu dice claramente, dice el apóstol aquí, que algunos se desviarán. Apostatar significa desviarse de la fe. La fe es todo el contenido de la enseñanza creyente. Esa fe de que hablaba Judas, de que nosotros debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Es todo el contenido de la Escritura, la verdad contenida en la palabra y muy particularmente lo que tiene que ver con la verdad del Evangelio. Hay que contender ardientemente y dice que algunos apostatarán de esa fe, escuchando a espíritus engañadores. Ahí es que trabaja Satanás, en la mente. En la mente que trabaja Satanás, y nosotros tenemos que saber que estamos como soldados involucrados en una guerra constante, una guerra sin cuartel, y Satanás está tratando de ganarnos la mente, porque si nos gana la mente, nos gana el corazón y nos gana la conducta, porque lo que entra acá afecta nuestra conducta. Así como nosotros pensamos, así nosotros actuamos. Ustedes recuerdan que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿en qué? En consejo de malos, ni silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, él comienza, dice, ese trabajo comienza en su mente. Él no anduvo en consejos, no estuvo prestando la atención a consejos de malos. Ni anduvo. O sea, eso que entra a la mente afecta la conducta y afecta el carácter. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya se formó un carácter. Y Satanás sabe esto. Y aquí el apóstol Pablo dice que nosotros como soldados sufrimos penalidades. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, ninguno que está en esa calidad, en esa función de soldado, está enredado con los negocios de esta vida. Hay que tener cuidado. El soldado no puede tener un colmadito y una cosa porque no sabe cuándo tiene que ir a la guerra. Y tiene que dejar todo eso. Por lo tanto, no debe enredarse en los negocios de la vida. Bueno, eso es algo que tenía él, que Timoteo tenía la función de recordarles. Pero también toma en el versículo 5 otro símil, otra figura del lenguaje que le gustaba mucho al apóstol Pablo. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El apóstol Pablo le gustaba también usar esta figura del lenguaje, de comparar nuestra vida como creyente como similar a uno que es un atleta. En este caso, uno que lucha como atleta. No es coronado si no lucha, dice, legítimamente. Tiene que apegarse a las reglas. Ya nosotros sabemos, hemos tenido penosamente casos de peloteros nuestros brillantes. Quizá uno de ellos, el mejor pelotero quizás que ha habido en los últimos tiempos, pero no puede entrar al Salón de la Fama porque mientras estuvo, o al final casi de su carrera, mientras estuvo jugando, no se apegó a las reglas, violó las reglas y por lo tanto no es coronado. Todavía no ha podido entrar al Salón de la Fama. Nosotros tenemos un libro de reglas. Y este libro de reglas es la Biblia. Por lo tanto, nosotros si queremos ser coronados, tenemos que luchar acorde con las reglas que están contenidas en la Biblia, que es nuestro libro de reglas. Hay que conocerla, pues. Tenemos una tarea, conocer la palabra. Entonces tenemos, por un lado, algo que quería el apóstol que Timoteo les recordara, que recuerdan esto, que ellos son soldados de Jesús. Pero también ellos eran atletas. Y en tercer lugar, versículo 6 dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que preparar el terreno. Ese terreno hay que ararlo. Ese terreno hay que prepararlo. Hay que sembrarlo si es que usted quiere cosechar. Asimismo, somos nosotros como creyentes. Tenemos que, mientras estamos aquí en la tierra, trabajar como trabaja el labrador, día a día, trabajando con tesón, con ahínco, porque en un momento dado nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. No para saber si vamos a ir al cielo, porque eso está seguro. Pusimos nuestra fe en Jesucristo, ya le recibimos como nuestro Salvador, por lo tanto está asegurada nuestra entrada al cielo. Ahora bien, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo es para ver la calidad de nuestro trabajo, para ver si recibiremos algún tipo de recompensa. Si mientras aquí en la tierra estuvimos trabajando y nuestro trabajo fue con materiales de valores permanentes o de valores no permanentes. Quizás nuestro trabajo fue con madera, con heno, con hojarasca. Eso no tiene valor. Ante el fuego desaparecerá. Y nosotros entraremos, como pasan esos malos estudiantes, en mi tiempo era con 70, ¿verdad? Rasando. O sea, llegaremos, estaremos en el cielo, pero con la mano vacía. Ahora, procuremos que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, hayamos construido con elementos de valor permanente como piedras preciosas, oro o plata.
Eso sí tiene valor permanente. El apóstol quería que ellos recordaran esto, recordaran eso. Y dice, exhortándoles delante del Señor. El término exhortar está hablando de un momento en donde se le va a hablar con claridad, con autoridad, casi un término militar, exhórtale, exhortándole delante del Señor. Ahí el apóstol utiliza al Señor como si fuera un testigo que está presente ahí y le dice, mira, el Señor está aquí, el Señor está ahí, delante del Señor. En el latín es coram Deo, que significa ante el rostro del Señor. Exhórtale. Y exhórtale que dice a que no contiendan sobre palabra. Hay un término ahí de contender sobre asuntos de importancia secundaria. Y es importante este término porque cuando el apóstol Pablo comienza en su primera carta, dice en el versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta, como te rogué, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Tenía interés de que no estuviesen enseñando diferentes doctrinas. Y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Ahí tenemos la palabra interesante, pleitos. Más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El apóstol tenía especial interés en eso, de que no estuvieran contendiendo sobre palabras, no estuvieran peleando sobre cosas de valor secundario, cosas inútiles. Dice que para nada aprovecha, inútil. Todo lo que tiene que ver con doctrinas falsas, todo lo que tiene que ver con doctrinas que no están contenidas en la palabra, todo lo que no tiene que ver con la sana doctrina, sencillamente no aprovecha, hace daño. Para nada aprovecha. Usa una palabra fuerte. No dice que aprovecha para algo, que quizá... No, para nada aprovecha. Es inútil. Y es además, dice, para perdición de los oyentes. No solamente no aprovecha, sino que hace daño. La mala enseñanza hace daño. Es para perdición de los oyentes. Y dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Y aquí le añade a lo que es la contienda sobre palabras, dice, evita profanas y vanas palabrerías. Cuando habla de profano, tiene que ver con aquello que no tiene ningún tipo de reverencia en las cosas sagradas. Son profanas. Son profanas. Pero además de profanas, son vanas. Y vana habla de falsedad, algo que no tiene ningún tipo de sostén. Vanidad, como decía el predicador, vanidad. Son palabras vanas, vanas palabrerías, porque dice, conducirán más y más a la impiedad. Hay una palabra que el apóstol Pablo utiliza mucho, tanto en la primera como en la segunda carta, es la palabra piedad. Piedad. La piedad para todo aprovecha, dice. La piedad tiene que ver con todo lo que está relacionado con nuestra relación con Dios. Todo cuanto tiene que ver con Dios, todo lo que agrada al Señor. La impiedad es todo lo contrario. Es lo que desagrada al Señor. Todo esto es lo que conduce más y más a la impiedad. Y
Y dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Es una palabra fuerte, y el apóstol utiliza una palabra médico, gangrena. Y esa palabra habla de algo que come la carne, que roe la carne. Y todavía ustedes han escuchado el término porque los médicos lo utilizamos con cierta frecuencia y la gente común dice, le picó gangrena. Bueno, la idea es que eso viene con una descomposición que se va extendiendo y afectando a todo el cuerpo. Recuerdo una vez, yo estaba comenzando mi residencia en el Hospital de la Fuerza Armada y llegó, nunca se me ha olvidado, un señor en la mañana y nosotros estábamos mirando al señor, el padre de un famoso cronista de arte, y en la mañana él llegó con una pierna que le dolía y eso fue extendiéndose de una manera tal que ya en la noche ese paciente falleció con una gangrena gaseosa que se fue extendiendo en todo su cuerpo. Así es la falsa enseñanza. Se extiende, hace daño, va afectando a todo el cuerpo. Por eso hay que estar con sumo cuidado y ojo muy avisor para detectar la falsa enseñanza. No se puede estar jugueteando con la falsa enseñanza. Así como usted ve que entran los cirujanos a un quirófano con una mascarilla, guantes, así debe ser tratada las falsas enseñanzas, con mucho cuidado, con sumo cuidado. Se introducen y hacen un daño a veces irreversible. Por lo tanto, evita, dice el apóstol Pablo, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como la gangrena. Y pone un ejemplo. Fíjate cómo el apóstol Pablo menciona en ocasiones con sus nombres. Él no tenía miedo. Mencionaba con sus nombres a aquellos que merecían ser nombrados. Y pone como ejemplo, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Eran falsos maestros, Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto? Dice el 18 que se desviaron de la verdad. Parece que andaban en principio bien. Y llegó un momento en que se desviaron de la verdad. Hay que tener mucho cuidado. A veces uno dice, no, pero si ese es un predicador que vino de tal sitio todo el tiempo, pero cuidado, que a veces uno puede desviarse. Esos se desviaron de la verdad. Fíjense, esa es una palabra que se menciona con mucha frecuencia en estas dos cartas, la verdad. Y si vamos nuevamente a la primera carta, vamos a un pasaje bien conocido, donde se nos habla acerca de cuál es la función muy particular de la iglesia. En la primera a Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vamos a leer el 14, dice el 14, esto te escribo, esto yo te escribo. Lo hemos comentado, pero no está de más uno volver a hacer hincapié en la importancia de esto, de la escritura. No es que te lo dije, me voy a limitar a decirlo, te lo voy a dejar por escrito. Porque quizás si se lo hubiera dicho verbalmente, nosotros no estuviéramos hoy aprovechándonos de eso. Él quiso dejarlo por escrito. Esto habla de permanencia. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte.
Él tenía la esperanza de pronto ir a verle. Sin embargo, esto te escribo. Y la Biblia es un ejemplo de la importancia de la Escritura. Por eso, más adelante, el apóstol mismo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Dice, es útil. ¿Y qué más? Es uno de los grandes versículos que uno tiene que saberlo de memoria. La palabra de Dios toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea para toda buena obra. Entonces, es la importancia de la palabra escrita. Nosotros tenemos una tarea y es conocer la palabra, porque ahí está contenida la voluntad de Dios. Nadie puede decir, yo no lo sabía, no, está ahí. Nos corresponde a nosotros, tenemos nosotros la responsabilidad de escudriñar la palabra. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15, para que si tardo, oiga bien, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es importante esto. ¿Cómo yo me debo conducir en la casa que no es la mía, sino la casa, la iglesia es la casa de Dios? En el antiguo pacto, en los tiempos de la ley, Jehová estaba en el tabernáculo, ahí estaba su residencia de él, aquí en la tierra. Estaba en el tabernáculo, en un lugar muy particular, en el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Jehová. Pero él estaba allí, y como ustedes saben, un lugar oscuro. El lugar santísimo era un lugar oscuro. Él moraba en la oscuridad allí. En ese lugar solamente entraba, un lugar muy exclusivo, el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre. Y allí, en el gran día de la expiación, él entraba con la sangre por sus propios pecados, por los pecados de los suyos y los pecados de todo el pueblo. Y con esa sangre, él la vertía, la echaba, la derramaba en la tapa del propiciatorio, y la ira de Dios era de esa manera aplacada, era propiciada, por eso tenía ese nombre, el propiciatorio. Pero hoy día, en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto, Jehová habita en la iglesia. Dice, el Señor dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué pasa? Yo estoy en medio de ellos. O sea, no tiene que ser mucho, una multitud. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él promete que Él va a estar en medio de ellos. Entonces, la iglesia es la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente. Nuestro Dios es un Dios viviente. No es un ídolo mudo, un Dios que no habla. No, es un Dios viviente. Por eso podemos nosotros orar a Él, porque Él nos oye. Nosotros podemos alabarle, adorarle, porque Él se agrada. Cuando oye, porque Él tiene oído. Y Él actúa, Él tiene voluntad. Constantemente viene para venir a nuestro socorro. Por eso tenemos entrada al mismo trono de su gracia y allí pedimos por Él su socorro. Entonces, es la iglesia del Dios viviente. Dice columna y baluarte de la verdad. Esa es una tarea muy particular, muy importante de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Hoy estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de apostasía. Por eso hemos escogido
este tema nuevamente, la gran guerra en contra de la apostasía. La apostasía es una desviación de la verdad. Y la verdad es la que la iglesia tiene que sostener como una columna, como un baluarte, porque es la única que tiene, ella es poseedora de la verdad. En el mundo se habla mucho de la posverdad, de que hay una crisis de la verdad, que ya uno no sabe a quién creerle, y es cierto, pero la verdad real, la verdad absoluta, solamente la posee la iglesia. Y nosotros tenemos la tarea de dar a conocer esa verdad, porque el mundo no la tiene. Si nosotros no la damos a conocer, el mundo no tiene cómo conocer la verdad, porque la verdad ha sido revelada. La verdad no viene por el pensamiento del hombre, ni el razonamiento de los grandes pensadores, no. Es una verdad que viene de arriba. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nosotros, la iglesia, tenemos que saber que tenemos la responsabilidad de defender y enseñar la verdad. Por eso el apóstol Pablo le dio la tarea muy particularmente a Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso, y que es el que recibe esta carta en principio, de que él tenía una función importante. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino solo es para perdición de los oyentes. Ahora hay muchas cosas que se enseñan. La iglesia son escenario de muchas cosas. La iglesia se hacen episodios de baile, de danza. Hay espacio para muchas cosas pero la tarea de la iglesia real que se nos ha encomendado es ser columna y baluarte de la verdad. Las otras cosas son otras cosas, pero muy particularmente nuestra tarea es la verdad contenida en la palabra. Hay muchas religiones en el mundo falsas y hay muchas enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Por ejemplo, nosotros estamos confrontando hoy día un falso evangelio, el llamado evangelio de la prosperidad, por ejemplo, en donde abren la Biblia, supuestamente se basa en la Biblia, pero sus enseñanzas están muy divorciadas de la palabra, de la sana doctrina. Y nosotros tenemos que estar muy atentos porque tienen facilidad de palabras, son elocuentes muchas veces y pueden engañar con su palabrería, pero son meras palabrerías que lo que hacen, como dice el apóstol aquí, es para perdición de los oyentes. ¿Cuántas personas están siguiendo todas estas cosas? Entonces dice, pone como ejemplo a Himeneo y Fileto. 18 dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjense en qué consistía la falsa enseñanza de estos dos hombres. Ellos decían que la resurrección ya se efectuó. Estaban afectando una doctrina capital del cristianismo, la resurrección. Si algo es importante dentro de las doctrinas bíblicas, es la doctrina de la resurrección. Porque el apóstol Pablo mismo dejó bien establecido que si no hay resurrección de entre los muertos, nuestra fe es vana. Y estamos aún en nuestros pecados. Y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero
estos hombres estaban no negando abiertamente la doctrina de la resurrección, sino habían introducido algo que no era sano en torno a ella, y era que ya se había efectuado. Y con esa enseñanza de error estaban trastornando la fe de algunos. Algunos se afectan. Hermano, hay que tener mucho cuidado con la enseñanza. Hay que tener mucho cuidado a quién usted le está prestando oído. Hay que tener mucho cuidado a quién usted le está dando participación en el púlpito. Usted no conoce muchas veces a la persona y sube, y algo que él dice, aunque usted pueda detectarlo como falso, a alguien afecta. Algún hermano débil piensa como él, es afectado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las enseñanzas falsas. No son inocuas, siempre tienen un efecto dañino. El apóstol Pablo dice que hacen muchas de ellas que carcomen como gangrena, se introduce dentro del cuerpo y daña toda una congregación. Así que, hermano, el motivo de que nosotros hayamos escogido este tema y que en este caso yo esté haciendo la suerte de un instructor de todos los que van a tratar más adelante acerca de este tema de lo que es la apostasía, es para que usted vaya interesándose en esto y abra los ojos y tenga cuidado. En el día de mañana, Dios mediante, me tocará hablar acerca de la característica del soldado fiel. Así que continuaremos con más detalle, entrando en cada uno de los detalles de lo que nosotros como soldados debemos caracterizarnos para, en medio de esta lucha cruenta, esta lucha sin cuartel en la cual nosotros estamos inmersos, podamos salir victoriosos. Que el Señor les bendiga y que, como decía o dice el hermano Silvestre Rosario, vaya pensando en esto. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por la oportunidad que tú nos has concedido en esta noche de venir ante tu presencia, confiado, sabiendo, Padre, de que podemos entrar confiadamente al mismo trono de tu gracia, porque por Cristo entramos. Gracias, Padre, por la oportunidad que hemos tenido de considerar tu palabra que es dulce, y dulce más que la miel, y que la miel que destila del panal. Bendícenos, ayúdanos y guíanos siempre, guíanos por el camino que es de tu agrado. Todas estas cosas te las pedimos dándote las gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.